noche, el punto C, vamos a ver del propósito de Gálatas, muy importante. Estamos ahí mismo en la misma imagen que la segunda. Tenemos 3 imágenes esta noche, no tenemos tanto contenido. Llegamos al punto C ahí mismo y tenemos el punto D con un bosquejito ahí. Pero lo importante, por eso quise darle más tiempo, porque cuando no tenemos tanto contenido en la clase, le doy más tiempo a ustedes como estudiantes para desarrollar. Cuando tenemos muchas cosas, es que a veces no se lo doy. Pero si alguien tiene que traer algo que nos traiga mucha luz, ahí usted pide y se lo damos ahí en el nombre de Jesús. Bueno, aquí vamos a ver, en Gálatas vemos un propósito mayor y uno menor. Vamos a ver cuáles son esos propósitos. Primero vamos a ver el propósito mayor de Gálatas. Después de un corto saludo, Pablo expresa el problema mayor. Saluda muy amable, muy lindo, pero vamos al problema. Estaba asombrado de que estos Gálatas habían abandonado tan rápidamente su evangelio de la gracia. Ellos se habían apartado de Cristo para seguir a Moisés. Oye, después que ya fueron libres, que tuvieron el conocimiento sobre este tema, abandonaron. ¿Por qué? Porque hubo un grupo, como leímos más arriba, un grupo que lo estaba seduciendo al descarriamiento, a descarriarse, a desviarse, a confundir lo que era la enseñanza por vía de la palabra de la gracia y la justificación por fe. Entonces, este grupo de ellos se apartó de Cristo, dice aquí el autor, para seguir a Moisés. Y Pablo condenó, vamos a la próxima imagen, que es la última, la página 26, condenó a los falsos maestros que habían entre ellos. Basado en Gálatas 1, 6, 7, vamos a traer aquí esa parte, cite ahí el libro de Gálatas. Necesito que lo citamos para poder ver esa parte. Ahí tenemos, aquí está una parte, en el libro está una parte del 4.19, pero quiero que vaya al 1. Alguien que lo tenga ahí, por favor, abre el micrófono y léanlo. Vamos a leerlo juntos. Vamos a relacionarlo. Gálatas 1 del 6 al 7. Hay un versículo chiquitico ahí. ¿Lo tienen? Amén, mi amor, léelo, por favor. Gálatas 1 del 6 al 7. De 6 al 7, sí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amén. Amén, 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 amén. Usted escuchó. Él estaba maravillado. Cuando sucedió eso, él estaba maravillado. Qué batalla. Para después entonces tener que escribir esta parte. Después tener que escribir la parte de cuando se desviaron. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es que a veces nosotros no queremos desviar con cualquier persona que viene con palabrita? Porque lo fácil, hermano, lo fácil cualquiera lo quiere hacer. Pero lo difícil es mantenerse fiel a lo que usted creyó y seguir la palabra conforme a lo que ella misma nos enseña. Entonces, estamos maravillados de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando la palabra maravillado, para usted, ¿qué es maravillado? ¿Qué es estar maravillado? No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros, a un ángel, es el 8, a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea llamado anatema. Ahí es que el apóstol, con ese amor hermoso, maravilloso, así, muy bonito, pero usted, si está en contra de esto, es anatema. Es anatema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta parte. Dice, de hecho, él pronunció la maldición de Dios sobre ellos, hermano. Bueno, desde ahorita estamos leyendo esta parte. Él pronunció la maldición sobre ellos por este tema. O sea, es delicado estar en contra de aquellas sectas, lamentablemente, aquellas personas que hasta pena dan. Estas personas tienen maldición sobre ellos, hermano. No lo decimos nosotros, no lo queremos decir, no tenemos el derecho. Pero por la palabra y por lo que estaban viviendo aquí las personas de Gálatas, el apóstol Pablo dijo que le pronunció esta parte de la maldición. Entonces dice Gálatas 1 del 8 al 9, estuvimos leyendo el 8. Luego Pablo se concentró en la fuente, el mensaje y el poder del evangelio. Su propósito principal era apartar, Dios bendiga a nuestra hermana Giovanni,
El propósito principal era apartar, ¿verdad? Giovanni, estamos en la última imagen, en la página 26, punto número C. Su propósito principal era apartar a los gálatas de los judaizantes. Escuche bien, claro que sí, porque se estaban contaminando en vez de tener bendiciones sobre ellos. Cuando nosotros hablamos de los judíos, de los judaizantes, decimos, Dios mío, pero ¿y por qué? Pero eso es otro tema de otra clase. Dios santo, Dios mío, los judíos, ¿por qué ellos tuvieron tanta contrariedad con quién era Jesús, cómo era Jesús, cómo trataba a las personas, cómo era humilde, cómo era amoroso? Terrible. Ajá, y volver a la verdad. Como Pablo dijo, aquí vamos a citar a Gálatas 4:19 en el libro, ¿verdad? Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Tengo que parar aquí. Tengo que parar aquí. Recuérdese que hay una coma, y esa palabra está muy fuerte. Ahí está hablando el apóstol desde su ser. Porque la Biblia en muchas ocasiones, incluso cuando en los tiempos finales dice la palabra, que en los tiempos, como habla también en Mateo y también en el libro de Apocalipsis, será como cuando la mujer está en los dolores de parto, que sus rodillas van a temblar y su rostro va la palabra palidecer, va a estar pálida, va a estar desesperada, dolorida. Es un dolor que las mujeres que han parido saben que es un dolor terrible que se siente en ese momento, aunque después van a tener felicidad con tener su bebé. Pero este hombre está hablando aquí que él ha sentido, oye, he vuelto a sufrir. ¿Por qué él dice que vuelve a sufrir? Recuérdese que ya él le había predicado por el inicio, lo que dice aquí en el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. O sea, tan pronto quiere decir que en un momento dado ellos fueron predicados, ellos fueron cristianos y se apartaron. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, vuelvo a sentir lo que sentí al principio, vuelvo a vivir ese dolor como una mujer de parto. Y continuamos, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, voy a estar sintiendo este dolor, voy a estar sintiendo este malestar, me siento mal, pero no me voy a detener porque voy a terminar de hacer el propósito de Dios, el que yo tengo en la tierra que Dios me ha enviado. Y hasta que yo no vea que Cristo se ha formado en vosotros. ¿Por qué formado? Hermano, él está hablando desde adentro. El apóstol Pablo aquí está poniendo aquí una tipología de interna, sentimiento, emociones, cosas que vienen de adentro. Siento dolor de parto. Él no es mujer, él no parió, pero cuando trajo esta explicación y puso un contraste de cómo cuando ellos tenían a Jesucristo antes de desviarse, y que él sintió el mismo dolor cuando inició la predicación y se convirtieron todas esas personas que dejó iglesias formadas allí, personas preparadas. Él comenzó a sentir este dolor interno dentro de él, como si fuera tal. Pero también dice que también va a sentir una alegría cuando ya Jesús se ha formado dentro de ellos. Formar, ¿cómo se forma un hijo? ¿Cómo se forma una familia? ¿Cómo forman los maestros, los estudiantes? ¿Cómo se dirigen? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, él no perdió las esperanzas. Nosotros como personas no podemos decir, nada, hombre, ya con esa persona de Gálatas yo no tengo esperanza. Esos romanos, mire, esa gente son idólatras. No. Pablo tenía la esperanza de que quien los llamó iba a ser formado, iba a formarlo a ellos, iba a ser formado dentro de ellos. Gálatas 4:19. Propósito menor, cerramos el propósito mayor ahí. Estuvimos leyendo el inicio que dice que Gálatas tiene esos dos propósitos. Y el menor, vamos a hablarlo a continuación. Dice, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. La base de nuestra salvación es la fe, no las obras. Aún así, la verdad que la fe se expresa con obras. Esto es una cosa que puede traer distorsión. Hemos hablado de estos temas y yo he hablado con personas y dicen, ¿cómo así? No es por obra, pero cuando la hace, practica tú la fe en medio de las obras. Amén, hermano. Porque esto siempre nos tiene que traer a nosotros un sentir de que cuando tú vayas a hacer algo por alguien, como Dios conoce el ser humano, que Él mismo permitió que sea creado desde el inicio, Él sabe que nosotros como humanos nos gusta que la palabra es como que nos den gloria, o que nos den halagos, o que nos pongan en alto, o que nos den reconocimiento. Desde el inicio, cuando usted escucha a las personas, desde la Biblia,
Usted escucha personas que le gustaba ser reconocido, muchos humildes que no les gustaba sentir, que no les gustaba hacer sentido, perdón. Otros tanto como la oración, ¿verdad? Del fariseo, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros podemos ver que hay personas que por obra quieren ganarse la salvación, ahí es el problema. Aquí va esta parte. No es por obra para que nadie se gloríe, pero aún así la verdadera fe se expresa también con obras. Pero con obras verdaderas que salgan de nuestro corazón, no con un beneficio de vanagloria, no es con un beneficio de que yo te sembré a ti esto para que tú me siembres para atrás. Yo siempre le digo a ustedes, mis estudiantes, cuando usted ve algo, no espere nada de esa persona, porque es que es por su fe, es por lo que estamos estudiando aquí. Cuando vamos a dar algo a alguien, no es porque nosotros estamos esperando que nos vayan a dar, no señor, no señor. Así que nosotros tenemos que estar pendientes de esta parte. Dios no nos exige que andemos en el espíritu y no en la carne. Oiga lo que dice aquí. Dios nos exige que andemos en el espíritu y no en la carne. Eso debería de ser normal, que un cristiano entienda que no solamente es una exigencia, sino porque la exigencia para poder cumplir con lo que dice la palabra es una necesidad. Es una necesidad del cristiano de andar en el espíritu. El cristiano que no anda en el espíritu no se conecta con el espíritu. ¿Cómo yo puedo conectarme con el Espíritu Santo si yo no ando en el espíritu? El espíritu del hombre es un activador. Cuando se une el Espíritu Santo, se activan las cosas sobrenaturales aquí en la tierra. Y ese activador produce que nosotros recibamos la información necesaria para el público, para la familia, para lo que estamos exponiendo. O sea, que como yo le expliqué sobre la parte pasada del Espíritu Santo, la clase que estuvimos, siempre tengo que hablar de ella porque es de una importancia. Busque la presencia del Espíritu Santo, busque la revelación del Espíritu Santo, busque la llenura del Espíritu Santo. Clame todos los días. En sus oraciones no hable solamente por lo que usted necesita. Clame por la llenura constantemente en su vida y en su familia, en la iglesia, por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nosotros podemos sobrellevar la humanidad? Porque estamos llenos de su presencia. ¿Y cómo tú te puedes llenar? Diariamente. Tú no te... que yo la semana pasada estuve en ayuno y oración. No solamente en esto, hermano. Un diario vivir. Señor, mira, me presento delante de ti. Yo no puedo, yo no aguanto. Mira, te necesito. Y en ese momento, el Espíritu Santo recibe esa oración y es como una alerta entre nosotros. Nos rellena y nos fortalece para poder cumplir esta parte que estamos leyendo aquí. Él nos exige. Amén. Porque lo necesitamos. Pablo enfatiza este tema menor en Gálatas 5:16, en Gálatas 5:16 y el 6:1. Aquí él hace contraste a las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Eso es muy importante, mis amados hermanos, y vamos a estar leyendo esa parte. Los que satisfacen los malos deseos de la carne no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19-21. Los que satisfacen los deseos de la carne no heredarán el reino de Dios. Recuérdese lo que habla Romanos 1 y Romanos 2. Ahí estamos hablando sobre lo que sucede, lo que provoca el hombre y que Dios lo entregó al hombre a esos deseos que ellos mismos provocan. Lo entregó, se lo dejó. No lo voy a obligar. Si quieres estar en esos deseos, en esas pasiones desordenadas, en esas aberraciones, no te voy a obligar a desviarte al verdadero propósito del hombre. Aquí le hace contraste las obras de la carne con el espíritu. Los que satisfacen los malos deseos de la carne no heredarán el reino de Dios. Hermano, eso debería de asustarnos a nosotros. El que satisface los deseos de la carne no va a heredar el reino de Dios. Eso es una alerta, una alarma para todos. Gálatas 5:19-21, vamos a estar leyendo. La gracia nos enseña a la verdad una vida santa y piadosa. La gracia nos enseña a llevar una vida santa y piadosa. La gracia, por lo cual nosotros estamos aquí, por lo cual vino Jesús y entregó su vida por nosotros, y Señor le entregó su único hijo con dolor, que él mismo allá tuvo que decir: pasa de mí esta copa. O sea, fue algo terrible para que nosotros vengamos a tirarlo por el piso, por un placer pasajero que nos puede llevar, Dios nos guarde, a donde ya usted sabe que no quiero que nadie vaya. Vamos a citar Tito, está en el libro,
Tito 2, 11, 14. Vamos a leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En esa coma voy a parar. ¿A quién? A todos. A todos. Todos tenemos la necesidad, tenemos ese pasaje que solamente está queriendo que usted dé la confirmación. ¿A nombre de quién ve el pasaje? Porque usted tiene que tener la decisión, esto no es obligado. Hermano, todos estamos para que todos los hombres está disponible la gracia para la manifestación de la salvación, para la manifestación por la santa sangre de Cristo, para la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Por la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos. Ahora, si usted no quiere, si fulano no quiere, aquí no habla y serán obligados todos. Qué felicidad sería, ¿eh? En un sentido yo me decía, si fuera obligado no hubiera un perdido. Pero ni al mismo, estaba yo hablando con una joven que no es cristiana, familia nuestra, que ella no es cristiana, y ella estaban hablando sobre el tema de la obligación de ser cristiano. Y yo digo, no, ese tema no existe, ni en la palabra. Os obligo a todos los hombres a que se conviertan para que se salven. No, hermano, no. Somos justificados por fe, por la gracia del don de Dios. Entonces, nosotros como personas, ella me estaba explicando, me estaba preguntando, yo le estaba exponiendo esta parte, de que al mismo Lucifer, ese ángel hermoso, preparado, hecho y creado con las manos, lo mejor en torno a lo que es ese querubín, ese ángel como usted lo quiere llamar, ese serafín como usted lo quiera llamar. Amados, fue creado para adorar. Y cuando yo me pongo a imaginar que están hablando de ese tema, que en el cielo fue la primera campaña política en contra, por la envidia. Agarró una tercera parte. En el cielo, yo me puse un día, ¿por qué en el cielo hubo envidia? Es para que usted entienda, hermano, que aquí no hay nadie obligado. Entonces nosotros estamos llamados a hacer lo que la palabra nos manda a hacer. Ahora, ¿usted está disponible? Va a ser duro, no va a ser fácil. Pero aquí nos dice, enseñándonos que, mire esa coma ahí, enseñando que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, hermano, vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí voy a parar. ¿Por qué yo voy a parar aquí? Hermanos, esta parte que está aquí es escrita para el que ya conoce al Señor. ¿Por qué? Porque después que se habla de que somos salvos, ¿cómo va a ser que nosotros vamos a vivir, que no vamos a ser piadosos? Y te digan, no, pastora, eso no es para mí, no, maestra, eso no es para mí. Hermano, lamentablemente en la iglesia hay falta de piedad, hay falta de persona de compasión. Hay personas que el orgullo lo tienen tan profundo que son soberbios y no están sobrios, como dice aquí el libro de Titos. Hermano, en este siglo habla, tenemos que estar, Dios bendiga a nuestro hermano Oliver, tenemos que estar viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza y la bienaventuranza y la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí en esta parte el autor trajo a Tito por este final. Celoso. Usted tiene que ser celoso de las cosas bien hechas. Usted tiene que ser celoso de las buenas obras. Usted tiene que ser parte, perdón hermano, que ustedes saben que ya mi teléfono ya se va descargando, no da la hora y media que tenemos que tener, pero usted me ve así de ladito. Vamos a orar para que Dios mande una computadora. Necesitamos una computadora, hermano. Claro, sí, nunca pedimos, pero en esta vez se necesita porque no podemos dar la clase por la mitad. Hermanos, necesitamos tener esta parte pendiente, celoso de buenas obras.
Yo tengo que ser celoso de que lo que yo haga se haga bien. De lo que se haga en el ambiente se haga bien. Y no por perfección para vanagloria, sino porque todo lo mejor tiene que ser para Dios. Tenemos que estar, hermano, lejos de toda iniquidad y purificarnos, es lo que dice aquí. Y que esa manifestación gloriosa del Señor sea sobre nosotros todos los días. Tito 2, 11, 14. Quiero que vayamos a Gálatas 5, 19, 21. Recuérdese que Gálatas, por eso no lo estamos comenzando del capítulo 1, porque Gálatas es un refuerzo a Romanos. Nos está ayudando, nos está fortaleciendo y nos va a traer luz a Romanos. Este libro, la principal de la materia aquí es Romanos. Amén. Vamos a tener ahí Gálatas 5, 19, 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, diserciones, herejías. Dice el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, no lo van a heredar. Y si usted ve todo lo que dice aquí, son de las cosas que lamentablemente, tristemente, porque cuando es un no cristiano, uno que no le sirve a Dios, que vive libre de estas cosas, o sea, de lo que es hacer las cosas bien, a ellos. Pero cuando aquí el apóstol está hablando a unas personas, ¿cómo comenzamos? Que maravillosamente, o sea, él está maravillado. Dios mío, ¿cómo va a ser que ya yo te prediqué, que te llevé la palabra, y cuando regreso o cuando escucho de ustedes, vamos a hablar como el apóstol Pablo, como si fuera él hablando, están en estas cosas? Ya que ustedes conocieron el evangelio, conocieron la fe y la manifestación de la presencia de Dios, ustedes vuelven a estas cosas. Manifestaciones en la obra de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Aquí él está hablando a una iglesia, hermano, a un pueblo que se dejó formado. ¿Usted me entiende? Aquí le está hablando a aquellos que ya conocieron y se están desviando. Porque el que lo está haciendo sin conocimiento está en el pecado. No vive en la gracia. No vive con la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, como dice Tito. Entonces, escuche lo que dice el final aquí en el 22. Mas el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice el 23, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Estoy hablando directamente aquí de la Biblia. Contra tales cosas no hay ley. O sea, aquí el apóstol nos está advirtiendo a nosotros que después que conocemos al Señor, después que le sirvamos, nosotros no debemos desviarnos. Nosotros no podemos desviarnos, hermano. ¿Por qué? Dice, vamos otra vez a Gálatas 1, 6, lo que estuvo leyendo nuestra hermana Michelle. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice el 7, y no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Personas cercanas que no quieren que tú le sirvas al Señor. Personas cercanas que te invitan a pecar. Personas cercanas que lo que quieren es que tú caigas en situaciones. Esa persona la amamos y la queremos, aunque sean familia, te amamos y te queremos, pero no vamos a recibir esa información maliciosa, demoníaca en nuestra vida. No lo quiero, no lo necesito, no me gusta. Aléjese de aquellas cosas que vayan a traer lo que estuvimos leyendo ahí en Gálatas 5. Adulterio, fornicación, ya usted sabe toda esa lista horrible de cosas que nosotros no tenemos que estar lejos de ella. No, hermano, tenemos que conservarnos y luchar por nuestra salvación. Aquí estoy tratando de parar el teléfono que se me está cayendo. Ok. Bien, entonces, aquí en la parte del bosquejo, ya vamos a terminar. En la parte de, dice acá, vemos un cuadrito ahí, ¿verdad? Que a su izquierda dice Gálatas, ahí cita los versículos, en el centro es el tema, ¿verdad? Y habla aquí de Gálatas, tiene 3 partes principales. Vamos a hablar de estas partes principales que tiene Gálatas. Aquí en el 1 al 2, dice, personal, en el tema, dice, validación del apostolado de Pablo, el testimonio de Pablo,
y el Evangelio revelado. Amén. Eso es lo personal, del 1 al 2, Gálatas. Y del 3 al 4, doctrinal. Justificación, es lo que estamos hablando, el Evangelio explicado. De ese del 3 al 4. Y del 5 al 6, eso es un bosquejo, ¿verdad? Un bosquejo express, como decimos. Del 5 al 6, práctico. Santificación, el Evangelio aplicado. Explicado y aplicado. A nivel de doctrina y a nivel práctico. Aquí podemos ver que estamos validando que el apóstol Pablo estaba conforme a la palabra, conforme a lo que él fue llamado, y que él nunca intentó desviar, sino traer a Cristo. Sí, hay muchas personas que hoy por hoy le faltan el respeto a la Biblia, porque si tú me hablas de Saulo, pero tú me estás hablando del apóstol, del hombre que pasó tantas cosas y no se involucró, no se mezcló, no se contaminó para poder dar eso que hoy, como dijo nuestra hermana Michelle estaba diciendo en la palabra. Hoy por hoy, nosotros aquí estamos leyendo. Y como dice la hermana Yokairi, Stacy, hoy por hoy es para nosotros y seguirán para las naciones, los lugares donde no ha llegado la palabra, si Cristo no ha venido. Entonces dice aquí, en esta lección del 1 al 2 de este capítulo, hemos estudiado los trasfondos y contextos de Romanos y Gálatas. Esto nos da un buen fundamento para estudiar todo este libro de Romanos. Además, vamos a examinar porciones de Gálatas que arrojan luz sobre Romanos. Ya esta parte aquí nosotros ya la hemos terminado. Ya ustedes saben, aquí están los motores, calibrando. ¿Sabes lo que calibrando? En 2 gomas, hermano. Dios tenga misericordia, en una goma, no en 2, en una. Ay, por aquí donde yo estoy, pasan ellos, hermano, como que están en el aire, ellos tienen alas, la moto, aquí le llaman motores en mi país, y en otro país le llaman moto. Ellos pasan como que ellos tienen alas. ¿Y tú sabes lo que es eso? Dios tenga misericordia de los motores, de los que la conducen. Oye la otra, no, pero Michelle es el final de que eso es lo que ella extraña de aquí. No, hermana, eso no, por favor. En la casa mía no se escucha porque es un lugar más privado. No se escuchan esos motores así. Pero bueno, amados, hemos terminado esta parte de Gálatas, pero yo necesito, le exhorto, y para todos los estudiantes de término, que yo creo que son muchos, felicidades a todos, yo le exhorto que me estudien en este tiempo, aunque no se lo pida yo aquí en torno a la clase, a Gálatas, Romanos y Gálatas. Recuerden que estuvimos teniendo una luz nueva sobre Gálatas para el libro de Romanos. Así que ya ustedes saben, mis hermanos, hemos terminado y vamos a ver lo que viene después.